El sol se ocultaba lentamente tras los rascacielos del centro de Austin, pintando las fachadas de cristal de un tono púrpura. Dorothy Gordon estaba de pie junto a la ventana panorámica de su despacho, en la planta 23 de Gordon & Associates, observando distraídamente el bullicio de la ciudad. Su reflejo en el cristal parecía impecable, un estricto traje azul marino, el pelo castaño pulcramente peinado y una postura recta. Solo en sus ojos acechaba la ansiedad que se había esforzado en ocultar durante las últimas semanas. El enorme reloj de pie de la esquina del estudio marcaba las 6 de la tarde. Dorothy se ajustó mecánicamente el collar de perlas que llevaba al cuello, regalo de 10º aniversario de boda de su suegra. Margaret Gordon siempre la había tratado como a la hija que nunca había tenido. «Eres digna de estas perlas, querida. Han pasado de generación en generación en la familia Gordon», le había dicho entonces su suegra. Ahora esas palabras resonaban con amargura. Sobre el escritorio de caoba yacía una impresionante pila de papeles. Informes trimestrales que debían ser revisados. Dorothy era famosa por su atención al detalle y en 10 años como consejera general de la empresa nunca se le había escapado un error. Pero hoy los números se desdibujaban ante sus ojos y sus pensamientos volvían una y otra vez a la extraña conversación que había escuchado 3 días atrás. Philip se había quedado hasta tarde en la oficina, algo que últimamente ocurría cada vez con más frecuencia. Dorothy entró en su despacho para dejar unos papeles para firmar y se quedó paralizada detrás de la puerta entreabierta cuando oyó una voz femenina desconocida. «El tiempo se acaba, Philip. Si no actuamos ahora, podríamos perderlo todo». La voz era grave, ronca. «Lo sé, Ana, pero tenemos que proceder con cautela. Dorothy no es tan simple como parece». La irritación sonaba en la voz de su marido. «Es abogada, no financiera. No será capaz de descifrar el plan si organizamos las cosas como es debido», dijo la mujer con evidente superioridad. Dorothy se había retirado silenciosamente de la puerta, llevándose consigo los papeles y el fuerte presentimiento de un problema inminente. Ahora, mirando la ciudad al atardecer, intentaba recomponer todos los signos inquietantes de los últimos meses. La frecuencia cada vez mayor de las reuniones tardías, los inesperados viajes de negocios de Philip, su irritabilidad y distanciamiento en casa. El sonido de la puerta al abrirse la sacó de sus cavilaciones. Judith Montgomery, su vieja amiga y analista financiera de la empresa, entraba en el despacho. Alta, angulosa, con el pelo corto y gafas de montura fina, parecía preocupada. «¿Sigues aquí?» Judith se acercó al escritorio. «Ethan me llamó hace 10 minutos buscándote. Dijo que no contestabas al teléfono». Dorothy sacó el teléfono del bolso. 3 llamadas perdidas de su hijo. Se había olvidado por completo de que le había prometido ayudarle hoy con los preparativos de la presentación de su proyecto de informática para la exposición del colegio. «Gracias por avisarme». Totalmente alterada, Dorothy empezó a recoger los papeles en su maletín. Judith se sentó en el borde del escritorio y miró a su amiga con atención. «Algo pasa, ¿verdad? No has sido tú misma estos últimos días». Dorothy se quedó inmóvil un momento, pero luego continuó doblando metódicamente los papeles. «Solo cansada. Fin de trimestre. Mucho trabajo». «No intentes engañarme. Te conozco desde hace 15 años», habló Judith en voz baja pero insistente. Dorothy levantó los ojos hacia su amiga. Quizás había llegado el momento de compartir sus sospechas. Judith no solo era una amiga, sino una brillante financiera. Si alguien podía ayudar a entender lo que estaba pasando, era ella. «Cierra la puerta, por favor». Dorothy se hundió en el sillón de cuero, sintiéndose repentinamente cansada. Judith cumplió la petición en silencio y volvió a su escritorio. El crepúsculo hacía que el despacho pareciera irreal, como el plató de una película sobre intrigas empresariales. Solo que ahora Dorothy no era espectadora, sino protagonista.
¿Recuerdas aquel contrato con la auditoría independiente que fracasó el mes pasado? Dorothy habló en voz baja, como si las paredes pudieran tener oídos. Por supuesto. Philip dijo que pedían un precio demasiado alto. Judith frunció el ceño. Lo comprobé. Sus condiciones eran las del mercado. Philip mintió. Y esa no es la única rareza. Dorothy abrió un cajón del escritorio y sacó una fina carpeta. Echa un vistazo a esto. Judith cogió los documentos y empezó a hojearlos, frunciendo más el ceño a cada página. Dorothy observó la reacción de su amiga en silencio, fijándose en la expresión cambiante de su rostro. Jesús, Dorothy. Eso es... Judith vaciló, eligiendo sus palabras. ¿Cuánto hace que descubriste esto? Hace una semana, y eso es solo lo que hay en la superficie. Dorothy se frotó las sienes con cansancio. No sé a qué profundidad cavar. Se oyeron pasos en el pasillo. Ambas mujeres se callaron, escuchando. Los pasos se acercaban al estudio. Judith devolvió rápidamente la carpeta a Dorothy, que la guardó en su maletín. La puerta se abrió sin llamar. Philip estaba en el umbral, alto, esbelto, con un traje gris inmaculado. Su presencia llenó instantáneamente el despacho. Dorothy se sorprendió pensando que, por primera vez en 15 años de matrimonio, lo veía como un extraño. «Cariño, ¿por qué no contestas al teléfono?» Su voz estaba llena de un mal disimulado enfado. «Ethan está preocupado». «Lo siento, he estado ocupada con el papeleo. Ahora voy para casa». Dorothy se levantó, intentando que su voz sonara natural. «Ya me iba». Judith se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo junto a Philip. «Por cierto, ¿te has acordado de la reunión de mañana a las 9? Tenemos que hablar de los nuevos proyectos de inversión». «Claro que me acuerdo», sonrió Felipe, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Hasta mañana, Judith». Cuando la puerta se cerró detrás de Judith, se hizo un gran silencio en el despacho. Philip se acercó a la ventana y se metió las manos en los bolsillos del pantalón. Su silueta se perfilaba claramente contra la puesta de sol. «Últimamente trabajas demasiado», dijo sin volverse. «Quizá deberías tomarte unas vacaciones». Dorothy se quedó paralizada, sintiendo la amenaza implícita en sus palabras. «No es un buen momento. Fin de trimestre, muchos proyectos importantes. Siempre has sido demasiado responsable». Una nota condescendiente apareció en su voz. «Eso es admirable, pero a veces hay que ser capaz de soltar el control». Dorothy cerró la cremallera de su maletín en silencio, sintiendo cómo los papeles de su interior le quemaban la mano. «Supongo que tienes razón, pero primero tenemos que terminar el asunto que tenemos entre manos». La comida de los domingos en casa de los Gordon siempre seguía una estricta rutina establecida por los padres de Philip. La enorme mesa de roble, el mantel blanco como la nieve, la vajilla de plata dispuesta con pedante precisión, todo era igual que antaño. Solo había cambiado el ambiente. La tensión flotaba en el aire, mezclada con el aroma de la carne asada y los pasteles recién horneados. Margaret Gordon estaba sentada a la cabecera de la mesa, recta como una cuerda a pesar de sus 70 años. Llevaba el pelo gris elegantemente peinado y un camafeo. Otra, reliquia familiar, brillaba en su cuello. Observó a la familia en silencio, fijándose en cada detalle. La mirada distante de su nuera, los movimientos nerviosos de su hijo, la concentración de su nieto en su tableta. «Ethan, guarda el aparato. No es costumbre en la mesa», dijo Margaret en voz baja, pero había una autoridad inconfundible en su voz. El joven de 15 años apartó el portapapeles a regañadientes y lanzó una rápida mirada a su madre. Dorothy asintió a su hijo, observando su inusual palidez. Ethan no había sido él mismo los últimos días, retraído, distraído, como si algo le preocupara. Philip cortó la carne del plato sin levantar la vista. Sus movimientos eran precisos, mecánicos, como los de un cirujano en una operación.
Estaba impecable con su camisa de marfil de los domingos, pero la arruga de su entrecejo delataba una tensión interior. El silencio solo se rompía con el tintineo de los cubiertos. Dorothy sintió que cada sonido resonaba en sus sienes. Apenas tocó la comida, acariciando distraídamente el plato con el tenedor. Los documentos encontrados la semana pasada la mantenían en vilo. Después de hablar con Judith, sus sospechas no habían hecho más que aumentar. ¿Cómo va el proyecto escolar, Ethan? La voz de Margaret cortó el silencio. Bien, se encogió de hombros el adolescente, sin levantar los ojos de su plato. Mañana es la presentación final. Estoy seguro de que sorprenderás a todos. Philip miró a su hijo por primera vez durante el almuerzo. Tus habilidades de programación son impresionantes. Ethan se estremeció como si recibiera un golpe. Sus dedos apretaron la servilleta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Dorothy frunció el ceño al notar esa reacción. Sin duda, algo iba mal. Hablando de sorpresas, Philip se secó los labios con la servilleta y se reclinó en la silla. Tengo que hacer un anuncio importante. Dorothy sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Conocía el tono de su marido, engañosamente ligero, pero que escondía algo serio. Philip se levantó de la mesa y se dirigió a su despacho. Volvió con una carpeta de cuero marrón oscuro. Al verla, Margaret se puso tensa. Reconoció el maletín familiar que su marido solía llevar a las negociaciones importantes. Querida, Philip colocó la carpeta delante de Dorothy. Aquí hay documentos que requieren tu atención inmediata. Dorothy abrió lentamente la carpeta, sintiendo las miradas de todos los presentes. El primer documento la dejó helada. Una escritura de cesión. Todas las acciones de la empresa, las propiedades, las cuentas bancarias, todo iba a pasar al control exclusivo de Philip. ¿Qué significa eso? La voz de Margaret temblaba con ira apenas contenida. Solo una formalidad. Philip se encogió de hombros despreocupadamente. La reestructuración de los activos es en interés de la empresa. ¿En interés de quién? Dorothy levantó los ojos hacia su marido. Su voz sonaba tranquila, pero por dentro todo hervía. Querida, ¿te das cuenta de que una gestión unificada es más eficaz? Philip esbozó la misma sonrisa que antes la volvía loca, pero que ahora solo le repugnaba. Además, es mejor para todos. Para todos o para ti y Ana. Las palabras salieron antes de que Dorothy pudiera detenerlas. Se hizo un silencio sepulcral en el comedor. Ethan levantó la vista bruscamente, cambiando la mirada de su padre a su madre. Margaret se había quedado pálida, con los dedos agarrados a los reposabrazos de la silla. La sonrisa desapareció lentamente del rostro de Philip. No sé a qué te refieres. ¿No lo sabes? Dorothy abrió más la carpeta. Me pregunto qué dirá Hacienda de estas transacciones, o los clientes sobre la doble contabilidad. Philip se crispó como si recibiera una bofetada. Su rostro se contorsionó de rabia. ¿Has estado hurgando en los documentos de la empresa? Soy la consejera general de la empresa, por si no lo has olvidado. Dorothy cerró la carpeta de golpe. Y la esposa a la que estás a punto de cortar el acceso al negocio familiar. Mamá tiene razón, dijo Ethan de repente. Su voz temblaba pero sonaba firme. He visto los archivos de tu ordenador, papá, y te he oído hablar con esa mujer. Philip se volvió bruscamente hacia su hijo. ¿Has pirateado mi ordenador? No hace falta ser un hacker para darse cuenta de lo evidente. Ethan se levantó de la mesa. Sobre todo cuando te olvidas de cerrar los archivos. Siéntate, ladró Philip, pero Ethan ya se dirigía a la salida. Philip. La voz de Margaret sonó como un latigazo. Tu padre se revolvería en su tumba si supiera lo que estás haciendo. Deja a mi padre fuera de esto. Philip cogió la carpeta de la mesa. Esto es un asunto de negocios, no un consejo de familia. Todo lo relacionado con la herencia Gordon es un asunto familiar. Margaret se levantó de la mesa.
y no voy a permitir que destruyas lo que se ha construido durante generaciones. Dorothy observó la escena en silencio. Por fuera permanecía tranquila, pero por dentro su cerebro trabajaba a una velocidad vertiginosa. Había estado esperando este momento, preparándose para él, y ahora que había llegado, el miedo dio paso a la determinación. «¿Sabes, Philip?», se levantó de la mesa, cuadrando los hombros. «Firmaré esos papeles, pero antes te sugiero que revises cuidadosamente tus transacciones recientes, especialmente las realizadas a través de cuentas en paraísos fiscales». Philip se quedó inmóvil. «¿Qué quieres decir?». «Sobre el hecho de que no soy la única con un don para recopilar información». Dorothy se dirigió hacia la salida. En el umbral se dio la vuelta. «Y dile a Ana que sus antecedentes en Boston interesan mucho a algunas personas». El despacho de Raymond Pierce estaba situado en un antiguo barrio de Austin, en una mansión victoriana reconvertida en despacho de abogados. Dorothy subió los chirriantes escalones de madera, respirando el familiar olor a betún y a libros viejos. 65 años era una edad respetable para jubilarse, pero Raymond seguía asesorando a clientes selectos en este acogedor refugio de sabiduría jurídica. La puerta de roble macizo con una placa de latón que rezaba «R. Pierce, consejero», cedió con un silencioso crujido. El despacho la recibió en penumbra y silencio. Las paredes de estanterías del suelo al techo absorbían la luz, creando la atmósfera de una antigua biblioteca. En la amplia mesa de caoba estaba sentado el propietario en persona, un hombre alto y delgado con una barba canosa pulcramente recortada. «Dorothy, hija mía». Raymond se levantó para recibirle. Había auténtica calidez en su voz. «Esperaba tu visita», señaló el sillón de cuero al otro lado de la mesa. Dorothy se hundió en él, sintiendo que la tensión de los últimos días se disipaba un poco. Aquí, en este despacho, impregnado del olor a libros antiguos y cuero, los problemas parecían tener solución. ¿Las noticias vuelan? Dorothy colocó una carpeta sobre el escritorio. En ciertos círculos, sí. Raymond se puso sus finas gafas de montura dorada. Especialmente cuando se trata de la herencia Gordon. Abrió la carpeta y echó un vistazo superficial a los documentos. Su rostro permanecía impasible, pero sus dedos al pasar las páginas temblaban débilmente. Recuerdo a su suegro firmando esos papeles. Raymond se reclinó en su silla. Insistió en condiciones especiales para la transferencia de la herencia. Philip nunca lo entendió. Dorothy sacó un pendrive de su bolso. Esto es lo que encontró Ethan. Archivos del ordenador de Philip. Raymond conectó el pendrive al portátil escondido entre los papeles de la mesa. La tecnología tenía un aspecto extraño en aquel despacho, como un alienígena del futuro en un salón victoriano. «Ocupado», murmuró, hojeando los archivos. «Muy entretenido. Su hijo ha heredado su atención al detalle». «Y la terquedad de su padre», sonrió Dorothy con disgusto. «No debería haber intervenido, pero lo hizo». Raymond se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. «Y ahora sabe lo suficiente como para estar en peligro». Un pesado silencio flotaba en el estudio. Al otro lado de la ventana, los viejos robles agitaban sus hojas, proyectando extrañas sombras sobre las estanterías. «Háblame de Anna Blake», Dorothy se adelantó. «¿Qué hizo en Boston?» «No se trata de lo que hizo», se levantó Raymond y se acercó a uno de los armarios. «Se trata de quién era». Sacó una fina carpeta del estante superior. Recortes de periódico amarillentos, viejas fotografías, informes policiales, una historia enterrada bajo un nuevo nombre. Su verdadero nombre era Anna Bergman, hija de Robert Bergman, el mismo financiero que hundió 3 bancos en los 90. Raymond extendió los documentos delante de Dorothy. Heredó el talento de su padre para el fraude financiero. Dorothy examinó la fotografía de la joven, los mismos rasgos afilados, la misma mirada fría. Solo el pelo era diferente,
oscuro en lugar del platino actual. Desapareció tras el escándalo del fondo de inversión en Boston, continuó Raymond. $20 millones se evaporaron con ella. Un año después apareció en Texas ya como Anna Blake. ¿Y nadie notó el parecido? La gente ve lo que quiere ver. Raymond volvió a reunir los documentos en la carpeta. Sobre todo cuando se trata de una mujer hermosa con referencias impecables. Dorothy se reclinó en su silla, reflexionando sobre lo que había oído. ¿Lo sabe Philip? Lo dudo. Siempre le ha gustado demasiado la ostentación externa, volvió Raymond a la mesa. Pero lo sabe todo sobre él, incluidas sus debilidades. Y ahora intentan hacerse cargo juntos de la empresa. Dorothy sacudió la cabeza. Solo que Philip no se da cuenta de que él también es un peón en su juego. Igual que tú lo eres en el suyo. Raymond miró detenidamente a su compañera. Te subestima, y ese es su mayor error. En ese momento vibró el teléfono de Dorothy. Un mensaje de Judith. Urgente. He encontrado algo importante en los informes financieros. Tengo que irme, se levantó Dorothy. Gracias por tu ayuda, Raymond. Ten cuidado, la acompañó hasta la puerta. Y vigila a Ethan. El chico se parece demasiado a su abuelo. Él tampoco pudo superar la injusticia. Al salir, Dorothy respiró profundamente el aire húmedo de Texas. El día se acercaba al atardecer, coloreando el cielo de púrpura. Sacó el teléfono para contestar a Judith cuando vio un sedán negro aparcado al otro lado de la calle. Una mujer de pelo platino estaba sentada al volante. Anna Blake. Ni siquiera intentó ocultarse, mirando desafiante a Dorothy a través del cristal tintado. Sus miradas se encontraron, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Dos mujeres, dos figuras en un juego complicado en el que había en juego algo más que dinero y poder. Dorothy apartó primero la mirada y se dirigió a su coche. El teléfono volvió a vibrar, esta vez una llamada de Philip. Dejó la llamada y marcó el número de Judith. Voy a verte, dijo, arrancando el motor. Y creo que vamos a necesitar la ayuda de Margaret. La mansión de Margaret Gordon en el distrito histórico de Austin parecía imponente en el crepúsculo. La vieja casa de ladrillo rojo, construida a principios del siglo XX, albergaba la historia de 4 generaciones de la familia. Unas enormes columnas sostenían un amplio porche cubierto de uvas silvestres, y las altas ventanas reflejaban los últimos rayos del sol poniente. Judith aparcó su Lexus plateado junto al lujoso Mercedes de Margaret. Dorothy contempló en silencio la fachada de la casa donde había pasado tantos momentos felices. Ahora le parecía el último refugio en el drama familiar que se estaba desarrollando. Henry, el mayordomo que había servido a la familia Gordon durante 30 años, se reunió con ellos en el vestíbulo. Su porte impecable y su aguda mirada delataban su pasado militar. Condujo a las mujeres a la biblioteca, donde Margaret las esperaba. Su suegra estaba sentada en su sillón favorito, junto a la chimenea, hojeando unos papeles. Parecía una auténtica guardiana de las tradiciones familiares con su vestido azul oscuro. A su lado, sobre la mesa, había un antiguo juego de té de plata, otra reliquia familiar. «Pasad, chicas». Margaret dejó los papeles a un lado. «Henry, ¿serías tan amable de traer más tazas?» Dorothy se hundió en el sillón frente a su suegra, mientras Judith se acomodaba en el sofá, extendiendo carpetas de informes financieros sobre la mesita. Los leños crepitaban en la chimenea, dando una sensación de comodidad y seguridad. «He estado estudiando los documentos que enviaste». Margaret se quitó las gafas de leer. «La situación es más grave de lo que pensábamos». Judith abrió el portátil. «Déjame enseñarte lo que he descubierto en las últimas transacciones». En la pantalla aparecieron tablas y gráficos. Judith empezó a explicar el patrón que se había descubierto. Una serie de transferencias sospechosas, empresas ficticias, cuentas en paraísos fiscales. Detrás de las áridas cifras emergía la imagen de un fraude cuidadosamente planeado.
Philip siempre fue ambicioso. Margaret negó con la cabeza. Pero nunca pensé que llegaría tan lejos. No es solo cosa suya. Dorothy sacó la carpeta que había recibido de Raymond. Anna Blake, o mejor dicho, Anna Bergman. Extendió los documentos sobre la mesa. Margaret escudriñó las fotografías y los recortes de periódico, con el rostro cada vez más tenso. Bergman, pronunció el apellido con evidente disgusto. Recuerdo el escándalo. Robert Bergman era amigo de mi marido hasta que traicionó su confianza. Henry regresó a la biblioteca con más tazas. Su aparición interrumpió un momento la conversación. Cuando el mayordomo se hubo retirado, Margaret continuó. La historia se repite. Ahora su hija intenta destruir lo que hemos pasado décadas construyendo. Judith señaló la pantalla del portátil. Según mis cálculos, ya han retirado unos 15 millones a través de empresas fantasma, pero eso es solo lo que he podido rastrear. Y ahora quieren el control total de la empresa. Dorothy se frotó las sienes. A través de una transferencia de herencia. Margaret se levantó y se acercó a un antiguo secreter de caoba. Abrió uno de los cajones y sacó un sobre amarillento. Mi marido previó esta situación. Le tendió el sobre a Dorothy. Aquí hay un acuerdo adicional al de la herencia. Nunca se registró oficialmente. Dorothy desdobló el documento. Al leerlo, sus ojos se abrieron de sorpresa. ¿No es...? Sí. Margaret se permitió una leve sonrisa. Un seguro contra la estupidez de los herederos. De repente se oyeron pasos apresurados en el pasillo. La puerta de la biblioteca se abrió de golpe y un excitado Ethan apareció en el umbral. ¡Mamá! Su rostro estaba pálido. Papá se ha enterado. Está borrando todos los archivos. Judith desplegó al instante el portátil. Tengo copias de los documentos clave, pero tenemos que actuar rápido. No solo los archivos. Ethan tomó aire. He oído su conversación con Anna. Están planeando algo para mañana. Dorothy miró a Margaret. La junta directiva de mañana. Y una presentación de tu proyecto escolar, añadió Judith sin apartar los ojos del portátil. Ethan asintió. El proyecto está hecho, pero he encontrado otra cosa en el ordenador de papá, algo relacionado con las cuentas de Boston. Margaret se levantó con decisión. ¡Henry!, gritó. El mayordomo apareció casi al instante, como si hubiera estado esperando al otro lado de la puerta. «Prepara las habitaciones de invitados», ordenó Margaret. «Dorothy y Ethan se quedarán aquí. Y llama a Raymond Pierce. Dile que necesitamos su ayuda». «Ya está hecho, señora», asintió Henry levemente. «El señor Pierce llegará dentro de una hora». Dorothy miró atentamente al mayordomo. Sus ojos leían comprensión de la situación y voluntad de ayudar, otro aliado inesperado en esta guerra. «Ethan», Margaret se volvió hacia su nieto, «cuéntame más sobre lo que has encontrado». El adolescente se acomodó en su silla y abrió su portátil. En la pantalla aparecieron líneas de código y tablas de datos. Sus dedos volaron sobre el teclado, desplegando ante el público un complejo esquema de transacciones financieras. «Es brillante», murmuró Judith, mirando la pantalla. «Y aterrador. Philip nunca ha entendido de programación», frunció el ceño Dorothy. «Ese es el trabajo de Anna». Pero cometieron un error. La voz de Ethan adquirió un tono confiado. «Dejaron un rastro digital, y sé cómo usarla». Un tronco crepitó en la chimenea, esparciendo chispas. Fuera de las ventanas de la biblioteca, por fin había anochecido, y los reflejos de los presentes se mostraban a través de los cristales oscuros. 5 hombres, unidos por un propósito común, se preparaban para la batalla decisiva por la herencia Gordon. El despacho de Raymond Pierce en la mansión de Margaret Gordon había permanecido intacto desde sus días como consejero general de la empresa. El enorme escritorio de caoba, el sillón de cuero de respaldo alto, el antiguo reloj de la repisa de la chimenea.
Todo se conservaba en perfectas condiciones, como una exposición de museo de una época pasada. Ahora, en el crepúsculo previo al amanecer, la habitación parecía congelada en el tiempo, guardando décadas de secretos familiares y decisiones empresariales. Raymond estaba sentado ante su escritorio, ordenando documentos amarillentos por el paso del tiempo. Sus manos arrugadas pasaban suavemente las páginas escritas con la elegante caligrafía de la anterior generación de Gordon. Margaret estaba sentada en un sillón junto a la chimenea, con una taza de té frío en la mano. Dorothy estaba junto a la ventana, observando cómo los primeros rayos de sol coloreaban el cielo de Austin en suaves tonos rosados. «Aquí está». La voz de Raymond rompió el silencio. Sacó un papel amarillento de una carpeta, garabateado con letra pequeña. Carta de Robert Bergman a George Gordon, fechada el 15 de marzo de 1993. Margaret se tensó al oír aquellos nombres. Sus dedos agarraron con más fuerza la taza de porcelana. Dorothy se apartó de la ventana y se sentó en el borde del escritorio, contemplando el viejo documento. Fue un mes antes del derrumbe. Se puso Raymond las gafas. «Mira, querido George, siempre has sido no solo un socio sino un amigo, así que debo advertirte, lo que empezamos se nos ha ido de las manos. Ana ha encontrado los documentos. Ella lo sabe todo. Mi hija de 15 años ha resultado ser más lista y peligrosa de lo que yo hubiera podido suponer». Se quedó callado, dándose la oportunidad de comprender lo que había leído. Los leños crepitaban en la chimenea, proyectando sombras extrañas en las paredes del estudio. En algún lugar de la casa, un reloj daba las 5 de la mañana. Así que lo supo desde el principio. Margaret dejó su taza sobre la mesa. Incluso siendo adolescente, comprendió el mecanismo del fraude financiero. Y utilizó ese conocimiento para crear su propio esquema, añadió Dorothy. Solo que ahora actúa de forma más sofisticada. Raymond sacó otro documento. Aquí está el informe del investigador privado que George contrató después del escándalo. Ana no solo desapareció, sino que fingió su propia muerte en un accidente de coche. Nunca se encontró su cuerpo, pero todo el mundo pensó que había muerto con su padre. Henry entró en el despacho con una bandeja de té recién hecho y una carpeta de papeles. Su aspecto era tan silencioso como el de un fantasma. «Señor Pierce, he encontrado los archivos que me pidió». El mayordomo colocó la carpeta con cuidado sobre el escritorio. «Y algo más de interés de la correspondencia personal del señor George». «Gracias, Henry». Margaret asintió apreciativamente. «¿Qué haríamos sin ti?» El mayordomo hizo una leve reverencia y se retiró con el mismo silencio. Raymond abrió la carpeta que había traído y sus cejas se alzaron con sorpresa. «Asombroso», murmuró. «Aquí hay pruebas de que Ana no solo sobrevivió, sino que se mantuvo en contacto con algunos de los antiguos socios de su padre. Pasó años preparando el terreno para volver. Y eligió nuestra empresa por una razón». Margaret se levantó y se acercó a un antiguo retrato en la pared. Un escultural hombre de mediana edad miraba desde el lienzo. George Gordon en la flor de su vida. «Esto es una venganza, por no haber mantenido George a su padre en el 93. Dorothy desplegó los archivos que Ethan había encontrado en el portátil. «Mira las fechas de estas transacciones. Empezó 2 años antes de aparecer en Austin. Investigó a fondo nuestra empresa, encontró puntos débiles. Y encontró a Philip», sonrió Margaret con amargura. «Mi ambicioso pero miope hijo». Se oyeron pasos en el pasillo y Judith entró en el despacho con una nueva pila de impresiones. Su austero traje de negocios parecía arrugado tras una noche de insomnio, pero sus ojos ardían de entusiasmo profesional. «He rastreado la cadena de empresas extraterritoriales», extendió los papeles sobre el escritorio. «Todas ingeniosamente disfrazadas de inversiones legítimas. Pero, si sabes dónde buscar...» Señaló algunas cifras del informe. Raymond se puso las gafas y se inclinó sobre los documentos.
Su rostro se volvió cada vez más sombrío a medida que estudiaba el gráfico. Utilizó las viejas conexiones de su padre, pronunció al fin. Algunas de estas empresas extranjeras existen desde los años 90, esperaban su momento. Y ahora quiere controlarlo todo, negó Dorothy con la cabeza. A través de Philip, que ni siquiera se da cuenta de que él mismo es el objetivo. Llamaron a la puerta con cautela. Ethan apareció en el umbral, pálido por la falta de sueño, pero con una expresión decidida en el rostro. «Mamá, abuela», cambió la mirada de una a otra. «He desencriptado esos archivos de la carpeta oculta. Hay algo más que fraude financiero ahí». Se acercó al escritorio y abrió su portátil. En la pantalla aparecieron líneas de código y tablas de datos. Judith se inclinó sobre la pantalla, con los ojos abiertos de sorpresa. «Esto es», balbuceó, «es un plan de adquisición total, no solo de nuestra empresa, sino de otras relacionadas con el caso Bergman. Planea reconstruir el imperio de su padre». Raymond se quitó lentamente las gafas. «Y utilizar nuestros recursos como trampolín». Margaret se acercó a la barra que había en un rincón del estudio y sacó una jarra de cristal con brandy. Sus manos temblaron ligeramente mientras llenaba las copas. «La historia se repite», les tendió las copas a Raymond y Judith. «Pero esta vez sabemos a qué nos enfrentamos. Y tenemos algo que George no tenía». Dorothy puso la mano en el hombro de su hijo. «Una nueva generación con nuevas habilidades». Ethan se enderezó con orgullo. A sus 15 años ya comprendía la importancia del momento, se sentía responsable del legado familiar. «Yo podría escribir un programa», ofreció. «Uno que rastree todas sus transacciones en tiempo real». «Eso es arriesgado», Judith frunció el ceño. «Si detectan manipulaciones». «El riesgo forma parte de nuestro plan». Dorothy echó un vistazo a su reloj. «Tenemos 4 horas hasta el Consejo de Administración. Tenemos que actuar con rapidez y precisión». Raymond se reclinó en su silla mirando pensativo el retrato de George Gordon. «¿Sabes lo que decía siempre tu suegro, Dorothy? En los negocios es como en el ajedrez. Gana el que piensa 3 movimientos por delante. Entonces calculemos todas las jugadas». Margaret se dirigió resueltamente hacia el secretaire. «Tengo algo más que podría ayudarnos». Sacó una vieja fotografía en un marco plateado. En ella aparecían 2 hombres, George Gordon y Robert Bergman, jóvenes y sonrientes, con el edificio de la empresa recién construido como telón de fondo. «Fue tomada el día de la fundación de la empresa», dijo Margaret pasando el dedo por el cristal, «antes de que la ambición y la codicia destruyeran su amistad. La historia no debe repetirse». La sala de reuniones de la última planta de las oficinas de Gordon & Associates siempre impresionaba a los visitantes. Los ventanales panorámicos del suelo al techo ofrecían una vista impresionante del centro de Austin, y la larga mesa de ébano pulido reflejaba el sol de la mañana, creando la ilusión del infinito. Ahora, media hora antes de que empezara la reunión de la junta directiva, la sala parecía congelada en previsión de la batalla que se avecinaba. Dorothy estaba de pie junto a la ventana, mirando su reflejo en el cristal. Su traje azul oscuro realzaba su esbelta figura y el collar de perlas de los Gordon rodeaba su cuello con elegancia. No había pegado ojo en las últimas 24 horas, pero los años de práctica jurídica le habían enseñado a ocultar su fatiga bajo una máscara de calma profesional. En la sala de videoconferencias contigua a la sala de conferencias, Ethan y Judith ultimaban los últimos preparativos. El parpadeo de varios monitores se reflejaba en sus rostros concentrados. El programa de seguimiento financiero que Ethan había desarrollado durante la noche estaba listo para entrar en funcionamiento. Cada transacción, cada movimiento de fondos sería seguido en tiempo real. Raymond Pierce estaba sentado en la esquina más alejada de la sala, extendiendo las pilas de documentos que tenía delante.
Su presencia en la reunión iba a ser una desagradable sorpresa para Philip y Anna. El viejo abogado mantenía deliberadamente un perfil bajo, sabiendo que el elemento sorpresa era su principal ventaja. Margaret estaba sentada majestuosamente a la cabecera de la mesa, examinando los últimos informes. Llevaba el pelo canoso impecablemente peinado y su postura era la de una mujer acostumbrada a tomar decisiones difíciles. De vez en cuando miraba el retrato de su marido en la pared, testigo mudo de los acontecimientos que se avecinaban. Los primeros en llegar fueron los miembros del consejo. William Brooks, un hombre corpulento de unos 60 años, entró por la puerta resoplando tras subir las escaleras. Le seguía Elizabeth Chandler, una señora con traje de tweed que parecía haberse tragado una bayoneta. Michael Donovan, el miembro más joven del consejo, entró a continuación, con su portapapeles en la mano. Dorothy observó su aparición a través del reflejo de la ventana. Cada uno de ellos podía ser un aliado o un adversario en la batalla que se avecinaba. Todo dependía de lo convincentes que fueran sus argumentos. En el pasillo se oyeron pasos familiares. Philip entró en la sala, irradiando confianza y carisma. Su traje gris claro estaba impecable, al igual que la sonrisa que dedicó a los presentes. Anna Blake se deslizó detrás de él, con un elegante traje blanco que la hacía parecer una estatua antigua. Solo el brillo frío de sus ojos delataba su verdadera naturaleza. «Buenos días, caballeros». Philip tomó asiento en la mesa. «Gracias a todos por asistir a esta extraordinaria reunión». Dorothy se apartó de la ventana y tomó asiento a la derecha de Margaret. Por el rabillo del ojo, se dio cuenta de que Anne se ponía tensa al ver los papeles extendidos delante de Raymond. Antes de empezar, Philip sacó una conocida carpeta marrón de su maletín. «Hay un asunto importante que requiere atención inmediata». Colocó los papeles de la transmisión de la herencia delante de él. Los miembros del consejo avanzaron con interés, anticipando un acontecimiento extraordinario. «Se trata de reestructurar la gestión de la empresa», habló Philip con seguridad, como si hubiera ensayado este discurso muchas veces. «Para optimizar y aumentar la eficacia». En ese momento, la puerta se abrió silenciosamente y Henry entró en la sala portando una bandeja con una garrafa de agua y vasos. Su aspecto estaba calculado al minuto. «Pido disculpas por la intrusión», comenzó el mayordomo acomodando los vasos delante de los presentes. Al pasar junto a Anna, su mano tembló sutilmente y unas gotas de agua cayeron sobre la manga blanca de su chaqueta. «Oh, señorita Blake», Henry fingió auténtico pesar. «Permítame ayudarla». Sacó un pañuelo blanco como la nieve y le secó la mancha de la manga. En ese momento, un pitido sordo llegó desde la sala de videoconferencia. El software de Ethan había detectado un nuevo movimiento de fondos. «Gracias, lo haré yo misma». Anna apartó la mano bruscamente, pero ya era demasiado tarde. Henry ya había vuelto a sus tareas, y la pantalla del ordenador de Judith mostraba los detalles de la primera transacción. Philip desplegó los documentos. «Sugiero que pasemos al punto principal del orden del día». Efectivamente, Dorothy se levantó de su asiento. «Hablemos del punto principal, de cómo se han retirado más de 20 millones de dólares a través de cuentas en paraísos fiscales en los últimos 2 años». Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Philip se quedó inmóvil con los documentos en las manos y Anna palideció levemente. «¿De qué estás hablando?» Elizabeth Chandler se ajustó las gafas. «Se trata de una acusación grave. Tengo pruebas». Dorothy señaló con la cabeza hacia la sala de videoconferencias. En la gran pantalla aparecieron gráficos y tablas que mostraban el flujo de fondos. Y no solo eso. Judith entró en la sala con un portátil en la mano. «Permítanme mostrarles el patrón de retiradas. De especial interés son las transacciones a través de las cuentas de Boston». Al oír hablar de Boston, Anna se estremeció como si la hubieran electrocutado.
Su mano buscó involuntariamente su bolso, pero Raymond ya había sacado una vieja fotografía. Creo que la señorita Bergman reconocerá estas cuentas. Puso la fotografía sobre la mesa, así como a su padre en esta foto. Los miembros de la junta miraron confundidos de la fotografía a Ana. Michael Donovan fue el primero en entrar en razón. ¿Bergman? Frunció el ceño. ¿Como Robert Bergman? ¿El mismo? Exactamente. Margaret se levantó de su asiento. Y su hija decidió completar lo que su padre no pudo hacer, solo que ahora su objetivo era nuestra empresa. Philip se puso pálido y se volvió hacia Ana. ¿De qué están hablando? Están mintiendo, murmuró ella con los dientes apretados, pero sus ojos se movían frenéticamente entre los documentos de la mesa y la pantalla con las cifras financieras. La verdad está en los números, dijo Judith mostrando los nuevos datos en la pantalla. Incluida una transacción que se hizo hace 10 minutos, otra transferencia a una cuenta en el extranjero. En ese momento, Ethan entró en la habitación con un pendrive en la mano. Y sé a dónde conducen esas cuentas. Philip se volvió bruscamente hacia su hijo. Ethan, este no es tu sitio. Al contrario, Margaret hizo un gesto a su nieto para que se acercara al ordenador. Creo que a todos les interesará ver el panorama completo. Ethan conectó el pendrive al sistema. En la pantalla apareció un complejo diagrama de las conexiones que conducían de la empresa Gordon a los antiguos activos del imperio Bergman. Fascinante, susurró Ana, mirando el diagrama. Por un momento, la máscara de frío cálculo se desprendió de su rostro, revelando sus verdaderos sentimientos. Realmente lo has desenterrado todo. No todo. Dorothy sacó otro documento de su carpeta. Queda algo más. Un acuerdo suplementario al acuerdo de herencia firmado por George Gordon. Philip se levantó de un salto de su asiento. Es una falsificación. Conozco todos los documentos de mi padre. No todos. Raymond se levantó de su asiento. Este lo guardaba yo, por si el heredero olvida su deber para con su familia. El sol de la tarde inundaba sin piedad la sala de reuniones, convirtiéndola en un invernadero de cristal. La tensión que se había acumulado durante la reunión matinal parecía haberse espesado hasta el extremo, haciendo el aire pesado y viscoso. Los miembros del consejo abandonan lentamente la sala, murmurando y lanzando miradas recelosas a los principales protagonistas del drama. Anne Blake, o ahora Anne Bergman, permanecía inmóvil en su silla como una estatua de mármol. Su traje blanco parecía casi luminoso a la luz del sol, creando un engañoso halo de pureza alrededor de su dueña. Solo sus dedos, apretados contra los reposabrazos de la silla, tan blancos que los nudillos se le ponían blancos, delataban su verdadero estado de ánimo. Philip paseaba junto a la ventana, con el pelo perfectamente peinado y la corbata suelta. De vez en cuando lanzaba miradas confusas a Ana o a los papeles del escritorio. Su mundo, construido sobre la ambición y la confianza en sí mismo, se desmoronaba ante sus ojos. Dorothy recogió los papeles en su maletín, metódica y pulcramente, como si estuviera haciendo un trabajo rutinario de oficina. Cada uno de sus movimientos era pulido, tranquilo, pero en su interior se desataba un huracán de emociones. 15 años de matrimonio convertidos en escombros por la codicia y la traición. Margaret se sentó majestuosamente a la cabecera de la mesa, en silencio. Su sola presencia era un recordatorio de las tradiciones y valores de la familia Gordon. A su lado, Raymond Pierce estudiaba detenidamente viejas fotografías y documentos que revelaban la verdad sobre el pasado de Ana. En la sala de videoconferencias, Ethan y Judith seguían supervisando los flujos financieros. En las pantallas parpadeaban cifras y gráficos que contaban la historia de un fraude cuidadosamente planeado. El programa que Ethan había creado funcionaba a la perfección, registrando todos los intentos de ocultar sus huellas. «Es imposible»,
Se detuvo finalmente Philip ante la ventana, apoyando las manos en el alféizar. Todo estaba perfectamente planeado. Exactamente. La voz de Ana sonó inesperadamente tranquila. El plan era impecable, pero tú, Philip, resultaste ser el eslabón débil. Se levantó de la silla, enderezando las inexistentes arrugas de su traje. Sus movimientos tenían la gracia felina de un depredador, acorralado pero sin rendirse. ¿De verdad creías que te había elegido porque eras irresistible? Había una burla inconfundible en su voz. Eras el blanco perfecto, un heredero narcisista ansioso por demostrar su valía. Philip se volvió bruscamente, con el rostro amoratado por la ira y la humillación. Pero Ana le impidió hablar. ¿Sabes qué es lo curioso? Caminó lentamente a lo largo de la mesa. Tu padre era más listo, se dio cuenta de mi padre, se negó a participar en sus planes, y tú eres quien me ha traído todas las llaves del reino. Dorothy cerró el maletín de golpe. El sonido resonó en la sala. Ya basta, Ana. ¿O debo llamarte señorita Bergman? ¿Qué más da ahora? Ana se encogió de hombros. Las máscaras se han caído, y debo admitir que habéis superado mis expectativas, especialmente tú, Dorothy. Subestimé tu perspicacia. Henry entró en la sala con un nuevo lote de papeles. Su aspecto era como una sombra deslizándose por la habitación, pero la mirada que lanzó a Ana era tan aguda como una navaja. Señorita Gordon, le tendió un sobre a Dorothy. Acaba de llegar de la oficina del fiscal del distrito. Ana se estremeció, pero mantuvo la compostura. Sus ojos siguieron el sobre como un hipnotizador sigue un péndulo. Reaccionaron rápidamente. Raymond se levantó de su asiento. Al parecer, los materiales que enviamos esta mañana captaron su interés. ¿Materiales? Philip pasó una mirada confusa de una cara a otra. ¿Qué materiales? Sobre tu fraude fiscal, querido. Habló Margaret por primera vez. Su voz sonaba cansada y amarga. Sobre la falsificación de documentos, sobre retirar fondos a través de empresas fantasma. Pero fue idea de Ana, señaló con un dedo tembloroso a su amante. Ella lo planeó todo, y tú estuviste felizmente de acuerdo. Dorothy desdobló los documentos del sobre. Cada firma que pusiste en estos papeles es una prueba de tu culpabilidad. Sonó una alarma en la sala de videoconferencia. Judith salió corriendo al pasillo con el portátil en la mano. Movimiento masivo de fondos. Giró la pantalla hacia el público. Están intentando vaciar todas las cuentas. Ana sonrió. ¿De verdad creías que no había preparado un plan alternativo? Su mano se deslizó hacia el bolso, pero Henry fue más rápido. Con la rapidez del rayo, le arrebató el teléfono. Lo siento, señorita Bergman. Pudo oír la leve ironía en su voz. Me temo que su señal ya llega tarde. Ethan apareció en la puerta con una sonrisa triunfal. El programa ha funcionado. Todas las transacciones han sido bloqueadas. Imposible. Ana perdió la compostura por primera vez. El sistema era seguro. Olvidas que estás tratando con una nueva generación. Ethan se acercó a su madre. Tus métodos están anticuados. Dos hombres de riguroso traje entraron en el vestíbulo. Su aspecto hizo que Ana se retirara a la ventana. ¿Señorita Bergman? El mayor de los dos hombres mostró su identificación. Agente Harris, FBI, tenemos una orden de arresto contra usted. Philip se desplomó en su silla, cubriéndose la cara con las manos. Su mundo perfecto por fin se había hecho añicos. ¿Y yo qué? Su voz sonaba rota. ¿Qué me va a pasar? Oh, no te preocupes, sonrió Ana, tendiéndole las manos para que le pusiera las esposas. Seguro que los agentes también tienen una orden para ti. Margaret se levantó de la mesa. Sus movimientos estaban llenos de dignidad, a pesar del dolor de lo que le estaba ocurriendo. Philip miró a su hijo. Tu padre previó una situación como esta, por eso dejó una adición secreta a su testamento.
¿Qué? Levantó la vista. ¿Qué adenda? Raymond sacó el documento que habían descubierto la noche anterior. En caso de que un heredero actúe en detrimento de la empresa, la gestión pasa al Consejo de Administración. En este caso, a tu madre y a tu mujer. ¡No! Philip se levantó de un salto. No podéis. Es mi herencia. Era tuya. Margaret negó con la cabeza. Hasta que traicionaste todo lo que tu padre construyó. Los agentes del FBI condujeron a Anna fuera del vestíbulo. Caminaba con la cabeza alta, como si se dirigiera a una reunión social y no a la celda de una prisión. Dorothy contempló la escena, sin sentir triunfo sino una profunda fatiga. 15 años de matrimonio pisoteados por la ambición y la codicia. Desvió la mirada hacia su hijo, que estaba cerca, orgulloso de haber contribuido a destapar el crimen. ¿Y ahora qué?, preguntó Ethan mientras el segundo agente se llevaba a su padre. Ahora, Margaret puso la mano en el hombro de su nieto. Reconstruimos lo que intentaron destruir, juntos. Judith cerró el portátil. El programa sigue rastreando todas las cuentas. Si hay otros co-conspiradores, los encontraremos. No los hay, negó Raymond con la cabeza. Anna Bergman no es de las que comparten el poder. Utilizó a Philip del mismo modo que su padre intentó utilizar a George. Henry recogió en silencio los papeles de la mesa. ¿Desea que le sirvan el té en el pequeño salón, señora? Sí, Henry. Margaret sonrió cansada. Y quizás algo más fuerte que el té. Hoy ha sido un día duro. Dorothy se acercó a la ventana. El sol ya se estaba poniendo, coloreando los rascacielos de Austin con tonos dorados. En algún lugar, en uno de los coches de policía, se estaban llevando a los dos hombres que casi le habían arruinado la vida. Pero ella no sintió ningún regodeo, solo alivio y un extraño vacío. «Mamá». Ethan se puso a su lado. «Siento haber entrado en el ordenador de papá sin permiso». Ella pasó el brazo por los hombros de su hijo. «Hiciste lo correcto. A veces hay que romper las reglas para proteger lo que es realmente importante». «Como la familia», añadió Margaret mientras se acercaba a ellos. «Y un legado que tenemos la responsabilidad de preservar». En la sala de vistas del juzgado del condado de Austin se respiraba historia. Techos altos de estuco, paneles de roble en las paredes, enormes lámparas de araña. Todo hablaba de la inmutabilidad de la ley y la justicia. El sol de la mañana que brillaba a través de las altas ventanas creaba un fantasioso dibujo en la madera pulida de los bancos. La sala estaba llena. Periodistas, abogados, representantes de la comunidad empresarial de Austin. Todos estaban ansiosos por ver el acto final del drama que se había desarrollado en torno a la herencia Gordon. El murmullo y el susurro de los papeles creaban un zumbido de fondo que se asemejaba al zumbido de una colmena alborotada. Dorothy estaba sentada en primera fila, manteniendo una postura impecable. Su traje verde oscuro acentuaba su palidez, pero su mirada permanecía firme. Margaret y Ethan se sentaron a su lado. Judith y Raymond tomaron asiento justo detrás de ellos, dispuestos a proporcionar los documentos necesarios en cualquier momento. Anna Bergman estaba tan impecable como siempre en el banquillo, a pesar de los 3 meses que había pasado en el centro de detención. Llevaba el pelo platino recogido en un estricto peinado y su traje de negocios gris le sentaba a la perfección. Se comportaba con dignidad real, como si estuviera en una reunión social y no en el banquillo de los acusados. A su lado estaba Felipe, demacrado y envejecido. Su pelo, antes perfectamente recortado, se había vuelto gris en las sienes y sus ojos tenían una expresión demacrada. Evitaba cuidadosamente mirar en dirección a su familia, encorvado bajo el peso de la culpa y la vergüenza. El juez Harrington, un anciano de mirada sagaz bajo unas pobladas cejas grises, estudiaba los papeles que tenía ante sí. Todos en la sala conocían su reputación, un imparcial y meticuloso funcionario de la ley,
inflexible ante la presión o la emoción. La fiscal, una enérgica mujer de mediana edad llamada Sara Cortés, le presentó el expediente del caso. Sus ayudantes no dejaban de entregarle nuevas carpetas de documentos recopilados a lo largo de meses de investigación. El abogado de Anna, James Morrison, un reputado experto en derecho de sociedades, repasaba sus notas con el aire despreocupado de un hombre acostumbrado a los juicios de alto nivel. Sus honorarios debían de ser astronómicos, pero incluso él se daba cuenta de la precariedad de la posición de su cliente. El abogado defensor de Philip, un joven abogado de un bufete local, parecía menos confiado. Su cliente, tras su detención, había llegado a un acuerdo casi de inmediato, declarándose culpable y accediendo a declarar contra Anna. El alguacil entró en la sala. Sus pasos resonaron en el repentino silencio. «Pónganse en pie, se abre la sesión». Todos los presentes se levantaron. El juez Harrington tomó asiento e hizo un gesto para que todos se sentaran. El caso del Estado se presenta contra Anna Bergman, también conocida como Anna Blake, y Philip Gordon. Su voz, amplificada por el micrófono, llenó la sala. Comenzó la lectura del acta de acusación. La larga lista de delitos parecía una novela policíaca: gran fraude, falsificación, blanqueo de dinero, delitos fiscales, uso de identificación falsa. Dorothy escuchaba con compostura, pero por dentro se estremecía con cada nuevo cargo. Cada artículo era como un golpe a la reputación de la familia, a todo lo que se había construido durante generaciones. Ethan apretó la mano de su madre en una silenciosa expresión de apoyo. Había madurado en los últimos meses, aprendiendo a mirar el mundo con ojos más sobrios. La traición de su padre había sido una dura lección, pero no lo había destrozado. Margaret permanecía quieta como una estatua, con los dedos apretando el antiguo medallón que colgaba de su cuello. Este medallón, regalo de su marido, solo lo llevaba en los momentos más importantes de su vida. El agente especial del FBI, Harris, fue el primero en testificar. Su metódico relato de la investigación, apoyado en documentos y cálculos financieros, pintó el cuadro de un crimen cuidadosamente planeado. La acusada Bergman utilizó un plan que su padre intentó por primera vez en los años 90, explicó, señalando diagramas en la pantalla. Pero lo ha mejorado mucho, utilizando tecnología moderna y jurisdicciones extraterritoriales. Judith fue la siguiente en hablar. Su testimonio, respaldado por estados financieros y datos de seguimiento informático, no dejaba lugar a dudas sobre el alcance del fraude. Un programa desarrollado por Ethan Gordon nos permitía seguir todas las transacciones en tiempo real, señaló con gráficos en la pantalla. Cada transferencia de fondos formaba parte de un complejo plan para vaciar los activos de la empresa. Anna escuchó el testimonio con una leve sonrisa, como si le divirtiera toda la situación. Solo sus ojos delataban sus verdaderos sentimientos, la fría furia de un depredador acorralado. Felipe, en cambio, permanecía con la cabeza gacha. Cuando le llegó el turno de declarar, habló en voz baja pero clara, corroborando cada una de las acusaciones contra Anna y admitiendo su propia culpabilidad. Ella me convenció de que era la única forma de demostrar mi valía, le temblaba la voz. Fui ciego y tonto, dejando que mi ambición eclipsara mi sentido común. Los labios de Anna se curvaron despectivamente ante aquellas palabras. Su abogado comenzó inmediatamente el contrainterrogatorio, tratando de socavar la credibilidad del testimonio de Philip, pero fue en vano. Dorothy observó este enfrentamiento con sentimientos encontrados. El hombre al que había amado durante 15 años se había convertido en una sombra rota de lo que había sido, pero en algún lugar de su interior albergaba la esperanza de que su remordimiento fuera sincero. Dorothy fue la última en declarar. Contó cómo había descubierto los primeros indicios de fraude, cómo había reunido pruebas, cómo había descubierto la verdadera identidad de Anna.
La señorita Bergman no solo planeaba apoderarse de la empresa, explicó al tribunal. Quería utilizar nuestros recursos y reputación para reconstruir el imperio financiero de su padre. El interrogatorio duró varias horas. El abogado de Ana trató de encontrar contradicciones en el testimonio, pero cada hecho estaba respaldado por documentos, cada afirmación tenía pruebas. Una vez escuchados todos los testimonios, el juez levantó la sesión para dictar sentencia. La hora de espera pareció una eternidad. Dorothy sentía que la tensión en la sala aumentaba por momentos. Finalmente, el juez volvió a la sala. Su rostro estaba serio y concentrado. Pónganse en pie, se abre la sesión. La sentencia fue dura pero justa. Anna Bergman recibió 15 años de prisión y una multa de $30 millones. Philip, dada su cooperación con la investigación y su declaración de culpabilidad, recibió 5 años de libertad condicional y una cuantiosa multa. Mientras el juez leía la sentencia, Ana seguía sonriendo. Ni siquiera las esposas que encajaban en sus muñecas borraban la expresión de superioridad de su rostro. «Esto no ha terminado», pronunció al pasar junto a Dorothy. «La historia tiene una forma de repetirse». Dorothy no respondió. Vio cómo se llevaban a la mujer que casi había destruido a su familia y no sintió triunfo, sino cansancio y alivio. Philip intentó acercarse a ellos después de que se anunciara el veredicto, pero Margaret lo detuvo con un gesto. «Ahora no, Philip», su voz era firme. «Quizá algún día podamos perdonar, pero no olvidar». Ethan apretó con más fuerza la mano de su madre. A sus 15 años, ya comprendía que algunas heridas no se curan del todo, dejando cicatrices en el corazón y en el alma. Al salir del juzgado, se toparon con un ejército de periodistas. Los flashes de las cámaras, los micrófonos, las preguntas, todo se fundía en un zumbido indescifrable. Pero la familia Gordon caminaba con la cabeza alta, haciendo gala de la dignidad que siempre les había caracterizado. Henry les esperaba junto al coche, con la puerta abierta. Su presencia, como siempre, tenía un efecto tranquilizador. «¿Está en casa, señora?», preguntó cuando todos estuvieron instalados en el salón. «Sí, Henry». Margaret se quitó los guantes. «Es hora de comenzar un nuevo capítulo en la historia de la familia Gordon». El otoño en Austin era inusualmente colorido. Los arces que bordeaban el camino de entrada a la mansión Gordon eran de un rico tono púrpura y dorado, creando un pintoresco contraste con la piedra gris de la fachada. Habían pasado 3 meses desde el juicio y la vida se iba acomodando poco a poco a un nuevo patrón, aunque las cicatrices de los recientes acontecimientos aún perduraban. Dorothy estaba sentada en su nuevo despacho, ahora como directora ejecutiva de Gordon & Associates. El sol de la mañana proyectaba un suave resplandor sobre la habitación, jugando con los lomos de los volúmenes jurídicos que se alineaban en las paredes. Sobre la mesa había informes trimestrales, los primeros resultados del trabajo de la empresa bajo la nueva dirección. Las cifras hablaban por sí solas. Tras meses de turbulencias, la empresa no solo había sobrevivido, sino que empezaba a recuperar el terreno perdido. Los clientes, al principio alarmados por el escándalo, volvieron poco a poco, convencidos de la estabilidad de la nueva dirección. La reputación forjada durante décadas de trabajo honesto era más fuerte que los sobresaltos temporales. Llamaron a la puerta con cautela. Judith, ahora directora financiera, apareció en el umbral. En sus manos llevaba una nueva pila de documentos, los resultados de la auditoría realizada por una empresa independiente. El despacho se llenó del aroma del café recién hecho cuando Henry, como siempre impecable en la puntualidad, apareció con una bandeja. Su presencia en la empresa era otro símbolo de continuidad y estabilidad. Tras los acontecimientos que rodearon la exposición de Ana y Felipe, Margaret había insistido en que el mayordomo ocupara un puesto oficial en el Consejo de Administración. Su experiencia y dedicación a la familia eran inestimables.
Dorothy se sentó junto a la ventana y observó cómo caían las hojas del jardín. En algún lugar, en lo profundo del parque, podía ver la figura de Ethan inclinada sobre su ordenador portátil. Desde el incidente, había pasado más tiempo en la vieja mansión familiar, como si tratara de reforzar su conexión con su herencia ancestral. Los resultados son mejores de lo que esperábamos. Judith extendió los gráficos sobre la mesita, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias. Circunstancias. Esa palabra se había convertido en un eufemismo para todo lo que había sucedido. Para la traición de Philip, para las maquinaciones de Anna, para la confusión que había sufrido la familia. Pero también significaba un cambio a mejor, mayor control, sistemas de seguridad modernizados, una nueva estructura de gestión transparente. En la pared del despacho colgaban ahora dos austeras fotografías enmarcadas. Una mostraba al fundador de la empresa, George Gordon, el día de la apertura de la primera oficina. En la otra estaba el consejo de administración actual: Dorothy, Margaret, Judith, Raymond y, para sorpresa de muchos, el joven Ethan, que se había convertido en el miembro más joven del consejo en la historia de la empresa. En la recepción suena el teléfono. La secretaria anunció la llegada de representantes de un gran holding europeo, socios potenciales interesados en cooperar. Las noticias eran alentadoras. La comunidad empresarial internacional empezaba a ver a la renovada empresa como un socio fiable. Dorothy se ajustó el collar de perlas. Ahora simbolizaba no solo la tradición familiar, sino también la responsabilidad por el futuro de la empresa. Cada perla parecía absorber las lecciones del pasado y las esperanzas del futuro. Margaret se unió a ellos más tarde, cuando el sol ya había salido por encima de Austin. Traía una antigua caja de caoba, una reliquia familiar que guardaba los documentos más importantes de la familia Gordon. Ya era hora, dijo al abrir la caja. Dentro había papeles amarillentos por el tiempo, los originales de los primeros contratos que se remontaban a George Gordon. He recibido una carta de Philip. Margaret sacó un sobre. Se disculpa. Otra vez. Dorothy sintió que los músculos de su espalda se tensaban. Cada mención de su ex marido seguía doliéndole, aunque no tan agudamente como antes. Firmó todos los papeles transfiriendo su parte al fideicomiso, continuó Margaret, sin condiciones. Ethan entró en el despacho, con la cara enrojecida por el aire fresco del otoño. En sus manos llevaba un ordenador portátil con los resultados de las pruebas de un nuevo sistema de seguridad que había desarrollado con los mejores especialistas informáticos de la empresa. El programa funciona perfectamente, muestra orgulloso los gráficos de la pantalla. Ahora cualquier transacción sospechosa será controlada de inmediato. Judith estudió los indicadores tomando notas de vez en cuando en su portapapeles. Su experiencia como analista financiera combinada con las innovaciones técnicas de Ethan creaban un sólido escudo contra cualquier intento de fraude. Raymond Pierce, que se había pasado por allí para discutir los detalles del nuevo acuerdo corporativo, observaba la escena con satisfacción. Sus años de experiencia sugerían que la empresa iba por buen camino. «¿Sabes?», dijo mirando las fotos de la pared, «George estaría orgulloso, no solo por los resultados, sino por la forma en que la familia gestionó la crisis». Sus palabras no solo contenían elogios, sino una profunda comprensión de la situación. Recordaba la empresa desde sus inicios, había visto sus altibajos, y ahora sentía que empezaba un nuevo capítulo de su historia, quizá mejor. Fuera, se oyó el ruido de los coches. Los socios europeos habían llegado. Dorothy se levantó, cuadrando los hombros. Ahora, cada reunión de negocios no era solo una negociación, sino una oportunidad para demostrar la viabilidad de la revitalizada empresa. ¿Listos?, miró a los presentes. Judith asintió recogiendo sus papeles. Ethan cerró su portátil y Margaret se levantó majestuosamente de su silla. Henry apareció en la puerta.
Los caballeros esperan en la sala de conferencias. ¿Quieren pedir café? Aquella simple observación fue un repentino recordatorio de lo importante que era la continuidad en una empresa familiar. Las pequeñas tradiciones, como el café impecablemente servido por Henry, creaban una sensación de estabilidad y fiabilidad. En el pasillo se encontraron con un grupo de jóvenes abogados, la nueva generación de empleados que se había incorporado a la empresa tras la reorganización. Sus miradas eran respetuosas y deseosas de aprender, lo que les infundía esperanza en el futuro. Dorothy se detuvo un momento en la puerta de la sala de conferencias. La luz del sol que entraba por las altas ventanas creaba un halo a su alrededor. Se vio reflejada en el cristal, una mujer segura de sí misma y preparada para dirigir la empresa hacia el futuro. Por cierto, Judith le entregó el último informe. Las acciones de la empresa han subido un 15% desde el comienzo del trimestre. El mercado cree en nosotros. Margaret sonrió con orgullo. Siempre han creído en nosotros los que realmente conocen la historia de la familia Gordon. Ethan se colocó junto a su madre, y en ese momento sus similitudes se hicieron más evidentes que nunca. La misma determinación en sus miradas, la misma voluntad de defender el legado familiar. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron, introduciéndoles en una nueva fase de la historia de la empresa. Una historia de traición y renacimiento llegaba a su fin, dando paso a una historia de renovación y crecimiento. «Bienvenidos a Gordon & Associates», dijo Dorothy al saludar a los invitados. Tenía la confianza de quien conoce el valor de ganar y estaba dispuesta a seguir adelante. Un año después, la mansión Gordon se preparaba para la tradicional fiesta de Navidad. La esponjosa nieve, rara invitada en Austin, cubría el jardín con un manto blanco, convirtiéndolo en el mágico escenario de un viejo cuento de hadas. Las guirnaldas brillaban suavemente en el crepúsculo mortecino, y de las ventanas abiertas llegaba el sonido del piano. Ethan tocaba las melodías clásicas que su padre le había enseñado una vez. Dorothy estaba de pie junto a la ventana de la biblioteca, mirando su reflejo en el espejo antiguo. Su vestido de noche burdeos oscuro realzaba su esbelta figura, y el collar de perlas de los Gordon brillaba suavemente en la penumbra. Durante el último año había aprendido a encontrar la paz en la soledad, convirtiéndola de castigo en fuente de fortaleza. Margaret se afanaba en el salón, supervisando los últimos preparativos para la recepción. Llevaba el pelo canoso elegantemente peinado y se movía con gracia a pesar de los años. Inspeccionaba meticulosamente cada detalle de la decoración, siguiendo las tradiciones que su suegra había establecido. Henry, impecable con su traje negro, coordinaba al personal con su ecuanimidad habitual. Su papel en la empresa se había ampliado considerablemente en el último año. Ya no era solo un mayordomo, sino un confidente de la familia cuya experiencia y lealtad habían resultado inestimables durante el período de reconstrucción. En el estudio que ahora le servía de despacho, Judith revisó los últimos informes financieros del año. Los resultados habían superado todas sus expectativas. La empresa no solo se había recuperado, sino que había ampliado considerablemente su alcance en el mercado internacional. Raymond Pierce, cómodamente sentado en un sillón junto a la chimenea, revisaba viejas fotografías. Su presencia en la fiesta familiar era un homenaje no solo a la amistad, sino también un reconocimiento a su papel en la preservación del legado Gordon. En las paredes de la biblioteca aparecieron nuevas fotos que reflejaban los cambios en la vida de la familia, imágenes de la inauguración de las nuevas oficinas de la empresa, fotos de actos benéficos, un retrato de grupo del revitalizado Consejo de Administración. Pero en el centro seguía colgado el retrato de George Gordon, un recordatorio silencioso de las raíces y los valores de la familia. Ethan terminó de jugar y se reunió con su madre junto a la ventana. A los 16 años había madurado considerablemente,
con la misma determinación en la mirada que había caracterizado a su abuelo. El sistema de seguridad que había desarrollado ya había atraído la atención de importantes empresas tecnológicas, pero el joven seguía fiel al negocio familiar. Los invitados están empezando a llegar, señaló a la hilera de coches que aparecía al final del camino de entrada. Dorothy asintió, observando la profesionalidad con la que Henry había organizado a los invitados. Los primeros en llegar fueron los socios comerciales de Europa, con los que se había firmado un importante contrato hacía un mes. Le siguieron representantes de la élite empresarial local, periodistas de destacadas publicaciones y políticos. Todos querían participar en el renacimiento de la dinastía Gordon. En el vestíbulo, Margaret saludó a los invitados con su dignidad habitual. Su presencia parecía santificar lo que estaba ocurriendo, otorgando a una simple recepción de negocios la categoría de acontecimiento histórico. Judith bajó de su despacho, llevando una carpeta con los últimos informes, una sorpresa para los socios, que mostraban el éxito de la empresa. Sus ojos se llenaron de satisfacción al ver los frutos de su trabajo. Entre los invitados, Dorothy observó a varios miembros del antiguo Consejo de Administración, aquellos que la habían apoyado en los momentos de necesidad. Su presencia fue una confirmación silenciosa de la corrección del camino elegido. Por un momento hubo una ligera confusión en la sala. Philip, por primera vez desde los acontecimientos de hacía un año, había cruzado el umbral de su casa. Había envejecido considerablemente, pero se mantenía erguido, con la dignidad de un hombre que había aceptado sus errores. Margaret fue la primera en acercarse a su hijo. Su abrazo fue reservado pero sincero. El perdón no llega de inmediato, pero los lazos familiares son a veces más fuertes que las ofensas y las traiciones. Ethan, al ver a su padre, se quedó inmóvil un instante, pero luego se acercó a él con decisión. Su conversación fue breve, pero importante, el primer paso para restablecer su relación. Dorothy observó la escena, sintiéndose extrañamente tranquila. Hace un año no se habría imaginado estar en la misma habitación con un hombre que le había causado tanto dolor. Ahora, sin embargo, parecía formar parte del proceso de curación. En el salón, Raymond reunió a su alrededor a los jóvenes abogados de la empresa y les contó la historia de la fundación del bufete. Sus palabras sonaban a lección, a transmisión de experiencia a una nueva generación de guardianes de la tradición. Henry se acercó sigilosamente a Dorothy. Ha llegado un mensajero con una carta. Le entregó un sobre con el matasellos de la prisión. Dorothy reconoció al instante la letra de Anna Bergman. Dorothy giró el sobre en sus manos y, sin abrirlo, lo arrojó a la chimenea. Las llamas consumieron rápidamente el papel, convirtiendo en cenizas el último intento de manipulación. Buena decisión. Margaret puso una mano en el hombro de su cuñada. Algunos capítulos es mejor dejarlos cerrados. La velada iba cobrando impulso. Se brindó por los éxitos de la empresa, se discutieron los planes de futuro y se establecieron nuevos contactos comerciales. Dorothy pasaba de un grupo a otro, cumpliendo impecablemente su papel de anfitriona de la velada y jefa de la empresa. En un momento dado subió a una pequeña tarima junto al piano. El tintineo de una copa llamó la atención de los invitados. Hace un año, nuestra familia y nuestra empresa pasaron por graves dificultades. Hoy estamos aquí reunidos no solo como socios comerciales, sino como personas que comparten nuestros valores de honestidad, dedicación y respeto por la tradición. Ethan se situó junto a su madre, simbolizando la continuidad generacional. Margaret y Philip, de pie en lados opuestos de la sala, se enderezaron igualmente con orgullo. George Gordon construyó esta empresa sobre unos principios que permanecen inalterados, continuó Dorothy. Y hoy, cuando miramos al futuro, seguimos fieles a esos principios. Las copas se levantaron en un movimiento unificado. En ese momento,
El reloj del vestíbulo empezó a dar las campanadas de medianoche, anunciando el comienzo de un nuevo día y de un nuevo capítulo en la historia de la familia Gordon. La nieve al otro lado de las ventanas se intensificó, creando un romántico telón de fondo para el final de esta historia. Ethan volvió al piano y los sonidos de la música clásica llenaron de nuevo la mansión. Dorothy vio su reflejo en el espejo antiguo. La mujer que la miraba desde allí ya no era una víctima de las circunstancias. Era lo que siempre había estado destinada a ser, una digna guardiana del legado Gordon. Los leños crepitaban en la chimenea y la nieve seguía cayendo al otro lado de la ventana, cubriendo el pasado con un manto blanco y dejando espacio para nuevos comienzos.